la persecución ya viene. Hoy, en nuestro programa, el conferencista David López, con el tema, la persecución ya viene. He aquí un avance del tema. Pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Ahí está la clave, hermano. Obediencia a la palabra de Dios. Dios quiere obediencia. Dios no quiere diezmos y ofrenda, que tú vayas a la iglesia todos los sábados, que seas predicador, verdad, lo que sea. Hermano, Dios quiere obediencia a su palabra, hermanos. Hermano, entonces esta gente en un tiempo se prestaba en el servicio de Dios, dice, y eran personas que aparentemente eran buenas y incluso se admiraban a estas personas, pero dice que ellos al fin del tiempo no van a poder subsistir la tentación, la presión del mundo, y van a ¿qué cosa? A ceder a la tentación, van a caer y van a apostatar y van a prestarse para perseguir al pueblo remanente de Dios. Él dice que si nosotros llegáramos a almacenar demasiado alimento, ¿qué va a pasar? Los malvados van a venir y nos los van a quitar. Ahí eso es lo que dice el Espíritu Profecía. Entonces, por eso, hermanos, miren, uno dice que hay que nosotros ser llevados por fe. Hay que nosotros, hermanos, caminar, avanzar con fe en Dios, hermanos. Yo no tengo miedo de nadie, hermano. Gloria sea a Dios. Y no es porque yo me sienta valiente o me sienta capacitado. No, hermanos. Yo me siento confiado en Dios. Cuando vino lo que vino con la pandemia, hermanos, yo puse mi confianza en Dios, hermanos. Entonces a nosotros nos van a estar culpando de todos los males que van a estar sucediendo en el mundo. Los incendios, las guerras, rumores de guerras, desastres naturales, desastres socioeconómicos, políticos, inestabilidad, pandemias, llagas, todo tipo de destrucción en el mundo. Ellos nos van a estar, ¿qué cosa? Culpando a nosotros, porque van a decir, estos rebeldes, por la culpa de esta gente, es que Dios está castigando al mundo. Pero no, hermano, ellos no entienden que no es Dios, ¿ok? Dios no es el que no algo malo. Porque el pastor Ted Wilson dijo eso cuando él fue elegido como presidente en el 2010 en Atlanta, Georgia. Él dijo, ustedes los miembros tienen que tener a nosotros los líderes como responsables cuando no estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro deber, dice, como líderes. Entonces el doctor Conor Vine dijo eso. El doctor Conor Vine dijo, y por la astucia y la maldad de la conferencia general en aliarse y apoyar al gobierno y a las agencias terrenales más que a sus propios miembros, cuando miles de adventistas, y contó la historia de un joven adventista que fue afectado gravemente por el pinchazo babilónico. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amada familia de tu canal Recupera tu Salud, una vez más estamos frente a ustedes y le agradezco a Dios por permitirme estar frente a esta cámara para traerle un tema muy impresionante. Hoy tenemos, después de un año, podríamos decir, porque ya pasó el 2024, a nuestro hermano David López, que muchos de ustedes ya lo conocen, y hoy vamos a tener un tema con él impresionante acerca de la persecución. Se ha hablado mucho de eso, pero la persecución ya viene. Todos los lazos se están amarrando para que esto se dé. Y para ello hemos invitado a nuestro hermano David López, que ya está aquí en pantalla conmigo, a quien quiero darle la bienvenida y desearle también un feliz año nuevo, ya que teníamos un año, David, que no nos veíamos. ¿Cómo te encuentras? Nos cayó primero el hielo, luego la nieve, hermano, y está muy feo el clima. Se ha ido el power, la energía aquí también en muchas regiones de la ciudad, pero ahí, hermano, con la ayuda de Dios, tratando de obviamente siempre sobrevivir con la ayuda de Dios y siguiendo siempre adelante, hermano. Me contaba fuera de cámara y me gustaría que hable un poquito antes del tema de un caos que hubo en la autopista por causa de la nieve. ¿Esto es común para esta fecha de diciembre o fue raro que esto ocurra ahora?
Bueno, realmente estamos nosotros en el centro del país, ¿verdad? Y entonces sí, nosotros vemos las 4 estaciones, obviamente, especialmente el invierno. Hay nieve, hay hielo a veces, pero más que todo es al norte, ahí cerca de la frontera con Canadá. Pero este año ha sido realmente una anomalía porque realmente en mucho tiempo no había caído hielo y nieve, así como el día de hoy recientemente, y ha realmente detenido el tráfico, la gente, han tenido que cerrar negocios, y pues la gente se ha tenido que quedar obviamente en como casi como un estado de emergencia. Entonces sí, realmente es algo muy extraño que se ponga de esta magnitud el invierno aquí en donde yo vivo. ¿Piensas tú, David, que esto tiene que ver? Porque veo muchos documentales donde dicen que los polos se están derritiendo y ¿piensas tú que esto tiene que ver también con el llamado cambio climático de que tanto se habla? Y esto también tiene que ver parte de las señales de las cuales nosotros leímos en Mateo 24. Sí, yo creo que es una combinación de todo. El gobierno de los Estados Unidos tiene obviamente el mecanismo, tiene la forma de alterar y de modificar el clima. Y entonces yo creo que ellos hacen esto a propósito porque tienen obviamente una agenda y sabemos quién está detrás de todo esto, que es Roma, ¿verdad? Y como usted dice, el cambio climático. Entonces yo creo que están usando este pretexto del cambio climático porque quieren obviamente implementar la ley dominical. Entonces yo creo que es eso y también obviamente las señales y los prodigios que el Señor nos denotó en su palabra. Vale, entonces vamos a orar para que entremos en materia con este tema acerca de la persecución. Se ha hablado mucho, David, de la persecución, pero vamos a ver la perspectiva que tú nos traes, porque yo sé que de acuerdo a lo que estamos viendo, las señales son indicativos de que ya esto viene pronto. Vamos a tener la oración. David, te invito para que tenga la oración. Ok, oremos. Amante Padre Celestial, que tu morada a las alturas de los cielos, en esta hora queremos darte las gracias por este año nuevo, Señor. Ayúdanos a comenzar bien, Señor, y que tú puedas protegernos y cuidarnos y que puedas, Señor, siempre velar por tu pueblo. Bendice al hermano Sandy de una forma muy grande, Señor, su ministerio. También bendice a un servidor, a nuestras familias, a los hermanos que están también sintonizando, que tú los puedas cuidar y proteger y también ayudarlos, Señor, en sus necesidades, Señor. Ayúdanos a que podamos predicar el mensaje a los 3 ángeles y que podamos acabar con esta gran obra que tú nos has encomendado, Señor. Que tu luz siempre pueda ser compartida, Señor, con las personas por parte de tu pueblo, Señor, y que nosotros siempre podamos nunca olvidarnos de dónde hemos venido, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Bien, pues tome papel y lápiz para que tome nota, ¿verdad? Y así usted pueda quedarse con la cita y las declaraciones que hará nuestro hermano David. Adelante, David. Gracias, hermano Sandy. Este tema, hermano, lo quise compartir, ¿verdad? Y siempre es un privilegio, hermano, poder estar con usted después de tanto tiempo. Dije yo, el hermano Sandy se está olvidando de los pobres, dije yo. No, estoy jugando en broma. Hermano, sabe que yo realmente quise compartir este tema porque cuando Trump ganó la presidencia, yo creo que nosotros realmente nos estamos acercando a la marca la bestia, la ley dominical. No me gusta obviamente poner fechas o decir cuándo va a pasar estas cosas. Lo que yo sí siento en mi alma, en espíritu, como un hijo de Dios, obviamente, y al hablar con el Señor, es que ya viene muy pronto, en un futuro no muy lejano. Entonces, hermanos, nosotros creo que es muy importante que podamos estudiar estos temas y nuevamente compartirlos, ¿verdad? Y hablarlos. Y poder presentarlos a las personas, porque siempre es bueno nosotros regresar de nuevo y leer los temas que nosotros, o compartir los sermones que hemos nosotros compartido en el pasado. Entonces, por eso creo que es de suma importancia que podamos nosotros siempre pedirle al Señor que nos pueda dar, ¿verdad?, el discernimiento para estar nosotros preparados. Entonces, en todas las épocas ha sido el plan deliberado del enemigo oponerse a la verdad. Nosotros obviamente entendemos esto claramente, y combatirla persiguiendo al pueblo de Dios para estorbar la obra de difundir la verdad. Pero en este tiempo del fin, estamos hablando nosotros en el tiempo presente, sus esfuerzos serán multiplicados al máximo. Satanás desciende con grande ira porque sabe que tiene poco tiempo, y nosotros hemos estado hablando de esto, que Satanás tiene poco tiempo, el enemigo sabe que le falta muy poco tiempo, pero nosotros, hermanos, entonces esto es un llamado para nosotros espiritualmente, que debemos de prepararnos, hermanos, ¿verdad? Porque siempre decimos que el enemigo, que los demonios, los ángeles caídos, el mundo se está terminando, le falta muy poco tiempo,
Pero hermanos, entonces, ¿por qué no prepararnos? ¿Por qué no hacer nosotros tener una relación más fuerte y más vivificante con Jesucristo en este nuevo año? ¿Por qué no hacer cambios drásticos, personales en nuestras vidas, hermanos, con la ayuda de Dios, para ordenar nuestras vidas, estar a cuentas con Dios, hermanos? Porque realmente se va a poner más complicada la situación, especialmente en este año 2025, hermanos. Dice, utilizará a tal fin los gobiernos. Y Apocalipsis, el capítulo 16, dice que la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salieron 3 espíritus inmundos de forma de rana, que representa ¿qué cosa? A demonios. Dice que estos demonios van a los reyes de la tierra, a los gobernantes de la tierra, dice, para reunirlos para la batalla del día del gran Dios todopoderoso. Imagínense, hermanos. Entonces se está uniendo esta alianza falsa, esta alianza satánica, ¿verdad? Porque su propósito es, últimamente, hermanos, de perseguir y destruir al pueblo remanente de Dios. Pero gracias a Dios que sabemos que no lo van a hacer, hermano. No nos van a destruir, porque la Biblia nos confirma que Dios nos va a proteger. Pero, hermanos, es importante que podamos estar preparándonos, hermanos, ¿verdad? Y realmente estar visitando estos temas nuevamente y estudiándolos, hermanos, profundamente. Y hará de la imposición del domingo el punto culminante, la controversia. Entonces, adoración, hermanos, es realmente el enfoque central de la Biblia. Desde un principio, hermano, Adán y Eva, hermanos, cuando comenzó la historia de la humanidad, cuando cayó el hombre y que entró el pecado en el mundo, hermanos, el tema de la controversia ha sido adoración. Entonces, la gran prueba para el pueblo de Dios, dice aquí, se iniciará cuando la legislación dominical se haga nacional o federal en los Estados Unidos. Pero, hermano Sandy, yo no sé si usted supo esto, que el pastor Ted Wilson hace unos años atrás hubo una gran controversia con uno de sus sermones, de sus temas, porque él dijo que la marca la bestia puede ser cualquier día. Dice que no es necesariamente el domingo. ¿Usted escuchó eso lo que dijo el pastor Ted Wilson, hermano? Sí, eso fue muy evidente, sí. Muy evidente, exactamente. Entonces, imagínense cómo, hermanos, ¿qué se espera a nosotros de los líderes de la corporación? ¿Qué se espera de estos supuestos líderes espirituales del pueblo de Dios, hermanos? Por eso es importante que nuestra confianza pueda ser depositada solamente en Cristo Jesús, hermanos. Que podamos nosotros, obviamente, ser transformados por el Espíritu Santo, regenerados por el Espíritu Santo, hermanos, para que la verdad y la luz de Dios siempre pueda estar alumbrando en nuestra mente, hermanos. Porque si estamos nosotros pensando que la corporación o los líderes o el pastor o el presidente Ted Wilson nos van a advertir, nos van a preparar a nosotros, hermanos, estamos perdidos, hermanos. Estamos completamente perdidos. Dice, siendo que este tema es múltiple, vamos a hacer un síntesis, dice, con un comentario o explicación adicional bajo cada uno de los subtítulos en que se divide este capítulo. Por eso, hermanos, quiero que puedan anotar lo que vamos a estar compartiendo con la ayuda de Dios. Los versículos, también las citas, hermanos, se los voy a dar para que sí podamos nosotros, hermanos, tener ese estudio y siempre repasarlo. Es bueno siempre repasar, ¿verdad, hermanos? Porque uno siempre dice, bueno, yo ya leí este tema, yo ya entiendo la persecución, entiendo la ley dominical, entiendo la nueva orden mundial, entiendo el Vaticano. No, hermanos, siempre es bueno repasar, hermanos, estudiarlo de nuevo, hermanos, porque uno siempre se encuentra con luz adicional. Hermano Sandy, si me puede leer, por favor, la cita bíblica que se encuentra en 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 12, por favor. 2 de Timoteo 3, 12. Así es. Sí, lo estamos buscando. Amén. Ok, aquí lo tengo ya. Disculpen la demora, dice así la palabra de Dios. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerá. Ese versículo, hermanos, es
es realmente profundo, hermanos. Piadosamente. Voy a leer lo que significa piadosamente en el diccionario. Miren lo que dice. Dice, de manera piadosa, una persona que se entrega, compasivo, benigno, clemente, misericordioso. Es el significado que dice aquí el diccionario bíblico. Entonces, hermanos, dice el versículo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, una persona que es entregada al Señor, una persona discípula, una persona convertida, una persona santa, una persona entregada, dice aquí la palabra de Dios que va a ser, ¿qué cosa? Perseguido, hermanos. Entonces, muchos pastores adventistas, hermanos, en la corporación, muchos pastores, hermanos, que supuestamente son de la iglesia adventista, no predican acerca de la persecución, no predican de la marca de la bestia, no están predicando sobre lo que viene, lo que se está avecinando al mundo, hermanos, ¿verdad? Porque obviamente ellos tienen algo que proteger, ¿verdad? Su estatus, tienen que proteger la conferencia general, los intereses de la corporación, los diezmos y ofrenda, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, es que el pueblo está como está. Hay que decir la verdad, hermanos, ¿verdad? Y por eso el pueblo está careciendo del poder del Espíritu Santo, porque estos temas, hermanos, debieran de cada fin de semana, hermanos, los temas de la verdad presente, debemos de estar nosotros, hermanos, compartiéndolo para alimentar al pueblo de Dios, hermanos, y advertirle a ellos lo que viene a este mundo, hermanos. Y con la elección del presidente Trump, hermanos, una persona que ha dicho que él es un aliado de la Iglesia Católica Romana, hermanos, esto se espera ya muy pronto, hermanos, realmente sí. Se espera. Dice, pero la persecución no debe considerarse una desgracia, ni debe ser temida, pues Cristo pronunció una bendición sobre los que sufren. Y Dios prometió de manera especial su compañía y bendición en ese tipo de emergencia. Y qué lindo y maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, hermano Sandy. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo en su palabra, le dijo a los discípulos, a sus seguidores, de que por su nombre iban a ser, ¿qué cosa? Perseguidos. Bienaventurados, dice, que cuando os ultrajen, cuando los persigan, cuando los maten, los metan en los calabozos, por mi nombre, dice, bienaventurados sois. Entonces, hermanos, qué lindo esa promesa realmente, no debemos nada de qué temer, ¿verdad? Yo compartí hace poco, hermanos, los escritos de la hermana White, hermano, lo voy a leer aquí del Espíritu Profecía, y me encanta esto realmente, hermanos, porque es la pura verdad, hermanos, la verdad de Dios. Yo sé que puede incomodar mucho a la gente, hermanos, pero es muy importante que nosotros podamos, obviamente, siempre estar preparándonos, hermanos, poder nosotros siempre estar listos, ¿verdad? Dice, aquí está, permítame un segundito, hermano. Aquí el internet está un poco lento porque el clima, si les pudiera mostrar cómo está ahorita, hermano, está pero cubierto de nieve, está todo blanco afuera completamente. Y hay algo que me llamó la atención, David, en lo que tú lo buscas del texto, que dice de manera que todos los que quieran vivir piadosamente, es decir, que la persecución no viene para todo, viene, como tú decías, para los que vivan piadosamente. Ahí está la diferencia, hermano, porque no todos los que me llaman Señor, Señor, dice la palabra de Dios, entrarán en el reino de los cielos. Entonces hay mucha gente religiosa, hay muchos cristianos aparentemente adventistas en la iglesia, pero no todos los adventistas van a ¿qué cosa? A ser perseguidos, o no todos los adventistas obviamente van a ser sellados, ¿verdad? Como dice el Espíritu Profecía. Miren lo que dice esta cita, la hermana Juárez, me encanta, lo compartí en mi canal de YouTube. Dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Notas biográficas de Elena G. de White, la página 216. No tenemos nada que temer, dice la palabra. Y hermano, yo no tengo nada que temer realmente, hermano. Yo sé que se va a poner muy seria la situación. Yo sé que, hermanos, vamos a tener que ser perseguidos, vamos a tener que testificar, vamos a tener que nosotros obviamente explicar el por qué guardamos el sábado, defender el sábado, los mandamientos de Dios, hermanos. Pero, hermanos, Dios está con nosotros, hermanos. Solamente tenemos que ver la Biblia, leer los versículos donde Dios obviamente cuidó y protegió a su pueblo, a sus siervos, a los profetas, hermanos. A Martín Lutero, obviamente, esa historia fue tremenda, hermanos, como Martín Lutero dice cuando fue a la dieta de Worms, el primer día, cómo él se sintió tan con miedo, temor, porque todos estaban reunidos. Dice el Espíritu Profecía que nadie, ninguna persona en el mundo, en la historia, tuvo que compadecer ante semejante tribunal como Martín Lutero ese día. Pero, hermanos, Dios lo fortaleció a su siervo. Dios lo protegió a él, hermanos.
le dio la sabiduría, le dio el entendimiento, le puso las palabras en su boca para poder dar testimonio verdadero de la palabra de Dios, hermanos, sola escritura. Un hombre, dice aquí, Conflictos de los Siglos, página 668, dice, un hombre no puede servir a Dios sin dispensar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Le asaltarán malos ángeles alarmados al ver que su influencia les arranca la presa. Hombres malvados reconvenidos por el ejemplo de los cristianos se unirán con aquellos para procurar separarlo de Dios por medio de tentaciones sutiles. Cuando este plan fracasa, emplean la fuerza para violentar la conciencia. Entonces, imagínense, hermanos, dice básicamente aquí el Espíritu de Profecía que, hermanos, nosotros no podemos servir a Dios, pero servirle de todo corazón y no esperar ser perseguidos. ¿Ok? Porque hay cristianos que sí pretenden o creen que le sirven a Dios, pero, hermanos, la persecución nunca viene a la vida de ellos. No sienten problemas, no sienten ataques espirituales, no tienen enfermedad, no tienen problemas, hermanos. ¿Por qué? Porque obviamente no están en esa conexión, esa sintonía con Dios, hermanos. No tienen una relación verdadera con Dios. Dice, tenemos delante nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma para defender la ley de Dios que es anulada por las leyes de los hombres. Así como Satanás influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros visitamos y leemos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos, hermanos, que Satanás usa la persecución como una de sus armas feroces para meterle miedo al pueblo de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Dice la palabra de Dios que no hay que temer nosotros de nadie, porque Dios está con nosotros. El Salmo 91 es un ejemplo clásico. Dice, bueno, lo voy a compartir aquí, voy a leer un poquito del Salmo 91. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará, ¿qué cosa? Bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermanos, qué promesa más linda, hermanos, ¿verdad? Entonces Dios va a estar con su pueblo, hermanos. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de los cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente, y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios se asemejarán al celo por Dios. Conflicto de los Siglos, página 673. Hermano Sandy, le quiero hacer una preguntita rapidito, por favor. ¿Usted cree, hermano, que la presencia del Espíritu Santo se está retirando o ya se ha retirado de la tierra, hermano? Se está retirando y se sienten los reflejos de eso. ¿Y cuál es un ejemplo? ¿Me puede compartir algunos ejemplos, hermanos Sandy, de por qué usted cree que se está retirando la presencia del Espíritu Santo? Bueno, uno de esos reflejos, David, es que las personas se están volviendo como insensibles al mal. Porque por ejemplo, por mencionarte un ejemplo, yo recuerdo, y brevemente, permíteme, yo recuerdo que cuando alguien se moría en el vecindario, se sentía como el vecindario, como esa tristeza, se sentía como los corazones compungidos, pero ya hoy la gente se muere y como que nada ocurrió, incluso le ponen música y todo. Aquí en Dominicana lo entierran con música, se está volviendo muy tradicional, que le ponen, pero no música cualquiera, música diabólica, bachata, reggaetón. Es decir, ya la gente no tiene ese apego a la vida. La violencia es otro ejemplo que nosotros vemos cómo la maldad se ha propagado, y eso indica que el Espíritu Santo se está retirando, como dice la mensajera del Señor. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dijo, hermano, honestamente, porque es cierto. Hoy en día no tenemos nosotros preocupación, no sentimos nosotros, hermano, tristeza, ¿verdad? Simpatía con la gente cuando hay una necesidad. Vemos los problemas que están pasando con los hermanos muchas veces y no nos preocupamos, o con la gente incluso de la calle, ¿verdad? Entonces el amor está careciendo realmente, y por eso es importante que, hermanos, si somos discípulos de Cristo Jesús, podamos nosotros practicar
la piedad, ¿verdad? La santidad y también especialmente el amor. Tenemos que tener amor por los hermanos, tenemos que tener amor por la gente, las personas, obviamente, ¿verdad? Y ayudarles con lo que nosotros podemos. Miren lo que dice esto, hermanos. Miren, esto es, híjole, cada vez que yo leo esto, hermano, wow, Conflicto de los Siglos, la página 666. Dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. Hermanos, nosotros fuimos levantados para predicar el mensaje de los tres ángeles, ¿ok? De Apocalipsis, el capítulo 14. Dice aquí que muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer, es decir, que realmente no estaban ellos creyéndolo de verdad, no estaban practicándolo, no estaban ellos viviéndolo, ¿verdad? Como supuestamente tenían que hacerlo, hermanos, ¿ok? Dice que solamente era palabra, era teoría para estas personas, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Ahí está la clave, hermano. Obediencia a la palabra de Dios. Dios quiere obediencia. Dios no quiere diezmos y ofrenda, que tú vayas a la iglesia todos los sábados, que seas predicador, que, verdad, lo que sea. Hermano, Dios quiere obediencia a su palabra, hermanos. Esta está la diferencia entre los hijos verdaderos de Dios y los que no son conversos verdaderos, la gente mentirosa, hipócrita, falsa, como dice la palabra de Dios. Abandonarán su fe, dice, wow, e irán a engrosar las filas de la oposición. Entonces, hermano Sandy, este es un llamado para nosotros, una advertencia del Espíritu Profecía que nos está instruyendo al pueblo remanente de Dios, que muchas personas que se sentaban con nosotros los sábados, que trabajábamos juntos, que éramos amigos, que éramos hermanos, compartíamos tiempo en el alimento en la iglesia, hermanos, estas personas nos van a perseguir a nosotros, hermano Sandy. Entonces no podemos confiar en nadie, hermano. Hermano Sandy, no puedo ni confiar en mi propio pastor, ni en el anciano, ni en el hermano, ni en la hermana, en nadie, hermano, porque uno no sabe quién va a caer, hermanos. Dice aquí, hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Hermano, entonces esta gente en un tiempo se prestaban al servicio de Dios, dice, y eran personas que aparentemente eran buenas e incluso se admiraban a estas personas, pero dice que ellos al fin del tiempo no van a poder subsistir la tentación, la presión del mundo y van a ¿qué cosa? A ceder a la tentación, van a caer y van a apostatar y van a prestarse para perseguir al pueblo remanente de Dios. Joyas de testimonio, el tomo 2, página 164. Miren lo que dice aquí, hermanos. Esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por sobrecogernos. Hermanos, escucharon lo que acaba de leer. Dice que estos apóstatas van a ¿qué cosa? A oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por ¿qué cosa? Por sobrecogernos. Admirados y confundidos el pueblo en general oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y por sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansiedad, ¿son esas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que proclaman la verdad. Conflicto de los Siglos, páginas 664 y 663, hermanos. Dice, este pequeño remanente incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra mandadas por la hueste del dragón, hace de Dios su defensa. Hermanos, y saben que yo he experimentado esto en la carne. Durante mis años de ministerio he podido yo presenciar esto, hermanos, cuando yo estuve como predicador, como anciano, como director de jóvenes, hermanos.
director de libertad religiosa en la iglesia americana central en Kansas City, hermanos, yo pude ver esto, hermanos, cómo la gente, el pastor, los ancianos, los líderes se unieron en oposición contra mí. Incluso un hermano dio falso testimonio de mí, hermano. Dijo mentiras y dijo cosas falsas, hermanos, en contra de mi reputación para que me pudieran sacar de mis cargos, hermanos, como anciano, como director de jóvenes, director de libertad religiosa, hermanos. Y me persiguieron a mí, hermanos. Entonces, dos hermanos en esa reunión, hermanos, de la junta, dos aliados, dos amigos míos, fueron los únicos que me defendieron y dijeron, ¿cómo es posible que cuando dice a un hermano de nosotros que está pasando por momentos muy difíciles y ustedes están atacándolo? Dice en inglés, dijo, talk about hitting someone when they're down, when they're in the floor. Es decir, dándole a alguien, dándole palizas a alguien cuando ya está tirado en el suelo, dice. Eso es lo que ustedes están haciendo contra el hermano David, dijo así. Entonces, imagínense, hermanos, de la misma iglesia, hermanos, mis hermanos que yo me congregaba los sábados, hermanos, estas personas estaban queriendo, ¿qué cosa? Atacarme y destruirme mi reputación, hermanos. ¿Sabes, David? Entonces, que a mí me pasó algo similar y lo quiero contar. Lo quiero contar ahora públicamente para que la gente vea que no es un invento. ¿Sabe que a final ya del año 2024, por ahí en septiembre, octubre, noviembre, a finales de octubre, se reunieron los líderes de la iglesia? Yo era director de jóvenes para sacar la comisión, como aquí se llama, la comisión mayor y la comisión menor. Resulta que alguien me propuso a mí para la comisión mayor, pero como sabían del mensaje que yo estoy predicando, el pastor dijo, no, a Sandy no lo pueden proponer. Y sabe que yo no creo en el manual de iglesia, pero si tú te inventas algo, no le pase por encima. Porque ellos inventaron el manual y ellos mismos le pasan por encima. Entonces, cuando yo fui y consulté el manual, me doy cuenta que él lo violó, porque él no tenía la potestad para decir que yo no podía ser elegido. Y como en 5 puntos violó el manual, pero si lo viola un hermanito, entonces lo sancionan. Todas esas son injusticias y son persecuciones que tienen los hijos de Dios. Sí, y eso se está viendo en todos los lados, porque cuando yo hablo con los hermanos a través de WhatsApp o de Facebook o de Messenger, hermano, me cuentan testimonio los hermanos. Yo hablé con un hermano de México hace poco que me estaba diciendo, hermano, sabe que aquí dice, yo no puedo hablar el pastor dice que ha dado 3 diferentes tipos de temas que se pueden presentar. Dice, solo estos tipos de 3 temas, dijo él. No me recuerdo exactamente, ya fue hace unos meses atrás, no me recuerdo exactamente el esquema, pero me dijo, aquí no se puede hablar de profecía, aquí no se puede hablar de los escritos de la hermana Juan, no se puede hablar de la marca la bestia. El pastor nos ha prohibido. Y también una hermana hace poco también me escribió hace unos meses atrás de Puerto Rico, vive al norte de aquí como 1 hora, y ella me dijo, hermano, el pastor de esta iglesia fulano de tal, no, por no dar nombre, también dice, él no quiere que en su iglesia se use el espíritu de profecía o se hable de la hermana White o de las profecías o todo lo que tiene que ver con el fin del tiempo. Entonces, hermano, yo sé que hay mucha gente que van a ver ese tema, el video de hoy, y van a poder ellos obviamente entender y van a ellos a poder, incluso ellos han presenciado, han vivido esto, lo han sentido en la carne, hermanos, lo que es que en la iglesia adventista, hermanos, nosotros, hermanos, que fuimos levantados para hacer un movimiento profético y hablar del mensaje de los 3 ángeles, hermanos, estos temas están, ¿qué cosa? Queriendo eliminar completamente. Pero, hermanos, sabemos que ese es Satanás. Y otra cosa, David, tú sabes, no sé si allá en Estados Unidos se hace como aquí. Aquí, por zona, se hace un itinerario de predicadores por distrito. Siempre en ese itinerario, a mí me ponían en el trimestre hasta en 3 y 4 iglesias para predicar los sábados. Ahora no me pusieron en ninguna y un hermano preguntó, qué raro que tú no apareces en ninguna. Y yo le dije, no es raro, lo que pasa es por los mensajes. Es decir, ellos dicen que uno se aísla, pero ellos son los que te van aislando poco a poquito y te van sacando del círculo porque el mensaje no conviene. Sí, y otra experiencia que quiero contar para que los hermanos puedan entenderlo mejor. Hace unos años atrás también, hermano, un pastor que hace poco lo fui a visitar, el pastor ya está retirado, pero cuando él estaba activo todavía, que fue el pastor que me bautizó a mí,
Yo fui invitado a una de sus iglesias locales. Esto es cuando todavía me permitían los púlpitos, hermano, adventistas aquí. Ahora ya no soy invitado a ninguna iglesia adventista, inglés o español. Imagínense, por lo menos en inglés me diera, en una, ya sea en inglés o en español, me dieran de invitar, pero no, las dos ya no me quieren. Bueno, este pastor, hermano, a una hermana, y él no sabía que la hermana era amiga mía, por decirlo así, ¿verdad? Conocida mía. Ella me dijo, hermano, le quiero confesar algo. Sí, me dice, ¿sabe que el pastor fulano de tal me dijo que lo grabe a usted? Porque cuando él regrese su viaje quiere ver su video y quiere básicamente espiarlo, que sea su espía. Entonces, ella me contó eso y el pastor sin saber que ella era conocida mía. Entonces, hermano, cuando usted dice, cuando las personas están hablando temas, verdades importantes, temas obviamente que debemos de nosotros estar compartiendo, los dirigentes, la corporación, estas personas, hermanos, ellos, ¿qué van a hacer? Nos van a espiar, nos van a perseguir, nos van a tratar de censurar, nos van a tratar de denunciar. Pero hermanos, por eso les digo, miren, esto a mí realmente no me preocupa y yo lo espero. Como dice la palabra del Espíritu Profecía, vamos a ser perseguidos. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Miren lo que vamos a leer ahora. La protección divina. Dios va a estar con su pueblo. Dice, Dios ha prometido su protección especial a través de toda la tormenta y si bien antes que finalice el tiempo de gracia. Hermano Sandy, ¿usted cree que ya va a finalizar el tiempo de gracia? Bueno, está muy cerca. Sí. Podrá haber mártires una vez que comience el tiempo de angustia. Ninguno de los hijos de Dios perderá la vida y serán milagrosamente guardados y cuidados por el Señor y sus ángeles. Por cuanto, dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero ¿saben en qué consta la diferencia, hermano? Entre las personas que van a, obviamente, poder, con ayuda de Dios, obviamente, ser escudados, protegidos y van a permanecer fieles y leales, hermano. Va a ser la relación personal con Jesucristo. Va a ser, hermanos, la entrega a la palabra de Dios, hermanos. Porque, hermanos, nosotros, hermanos, en este año vamos a ser probados. Cada uno de nosotros individualmente y también colectivamente como iglesia vamos a ser probados y vamos a ver cosas muy feas. El año pasado, hermanos, vimos cosas muy feas, hermanos, en el 2024. Vimos lo que pasó con el doctor Conrad Vine, lo que pasó con el pastor Ron Kelly, los desórdenes que han estado ocurriendo en las iglesias, hermanos, con los conquistadores, con las danzas, con el movimiento carismático, todos estos tipos de hermanos, de cosas mundanas que se han metido en la iglesia, hermanos. Y vamos a ver cosas muy, muy feas, hermanos, y peores, como Ezequiel habló en Ezequiel capítulo 8, hermanos. Por eso les digo, hermanos, nosotros, hermanos, debemos de estar preparándonos, hermanos, y tener una relación verdadera con el Señor. Dice aquí, Dios no consentirá que los malvados exterminen a quienes esperaban la traslación y no se sometían al decreto de la bestia ni recibían su marca. Vi que si a los malvados se les permitiese exterminar a los santos, Satanás se alegrará con sus malignos huestes y todos cuantos odiaban a Dios. En el tiempo de angustia vamos a huir de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguirán y entrarán a cuchillo en las casas de los santos, pero al levantar la espada para matarnos se quebrará esta y caerá. Se va a caer tan inútil como una brizna de paja, dice el Espíritu Profecía. El año nuevo, hermanos, nosotros tuvimos una reunión familiar, fuimos a tener una cena y luego, hermano Sandy, pudimos nosotros congregarnos en la casa de mi familia, de mis padres, y ahí tuvimos un estudio muy bonito, testimonios, hermanos. Pudimos nosotros, obviamente, compartir, ¿verdad?, cómo Dios nos ha protegido en el año. Y, hermanos, mi mamá dijo algo muy, muy que realmente me impactó a mí. Ella estaba básicamente diciendo de que en este año, hermanos, muchos de nosotros vamos a tener que ser perseguidos. Y ¿saben qué? Una cosa le dije a mi mamá, pero ¿sabes qué? Le dije a mamá, aunque vamos a ser perseguidos, le dije yo. Muchos de nosotros vamos a ser perseguidos, pero Dios va a estar con nosotros. Dios nos va a proteger. Entonces, no hay que tener miedo. La preparación es necesaria. Si podemos irnos al campo y vivir en el campo, por ejemplo, o tener nuestros propios alimentos, crecer nuestra propia vegetación, hermanos, obviamente eso es muy bueno y muy importante y lo animo a cada uno de nosotros que lo podamos hacer. Pero saben una cosa, hermanos, no todos los adventistas van a poder salirse al campo. Muchos adventistas van a tener que quedar en las ciudades, hermanos. Entonces, lo que les quiero decir, hermanos, es que miren,
una cosa hay que entender: Dios nos va a cuidar y nos va a proteger. Él nos va a dar el pan, nos va a dar el agua, nos va a proteger, hermano, estas fuerzas del mal que van a venir contra nosotros. Entonces, hermanos, hay que nosotros depender de Dios, porque Dios nos va a proteger, nos va a cuidar, hermano. Dios es el que sustenta el mundo, el universo, hermano. Él está el control de todo, hermanos. Un amigo me escribió un hermano me escribió hace unos años atrás y me estaba contando cómo él obviamente, y se quedó con nosotros por 1 o 2 noches, porque él se estaba moviendo de Florida a Idaho, porque él estaba queriendo vivir en el campo, se iba a mover al campo en Idaho. Entonces, yo le dije a él, al hermano, le dije: hermano, cuando usted vaya allá, cuénteme cómo es el terreno allá, cómo está el ambiente, porque nosotros tal vez podamos también unirnos con usted, ¿verdad? Y movernos al campo. Me contó que cuando él dice que se movió allá, dice que se quedó en un lugar de la iglesia adventista, como una librería, biblioteca, algo así, con una tienda, dice, con un restaurante adventista, algo así, con comida vegetariana. Dice que se fue a quedar a un lugar, dice que no muy lejos de la montaña, y que dice que en la ladera de la montaña dice que se ponía una neblina, pero una neblina tan espesa, hermano, tan fuerte, que dice que ahí, hermano, los carros no podían pasar. Y dice que en la cima de la montaña donde él se estaba quedando, dice que ni veía helicópteros, nadie, dice. Entonces, el punto que le quiero decir con esto es esto, porque él me dijo, dice, cuando nos están persiguiendo y si digamos, por ejemplo, tratan de venir aquí, ¿cómo van a pasar con esa neblina tan pesada? ¿Cómo van ellos a llegar a estos lugares tan remotos, verdad? Entonces, hermanos, debemos de entender que Dios nos va a proteger, nos va a cuidar, aunque haya drones, aunque ellos tengan la tecnología más avanzada. Hermanos, Dios es el Dios del universo, hermanos. Todo eso no va a servirle a los seres humanos, hermanos, cuando nos estén persiguiendo, porque Dios va a proteger, va a ocultarnos, nos va a esconder, no nos van a detectar. Los radares de estas personas no van a poder llegar donde estemos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios va a detenerlos. Entonces, hermanos, lo único que debemos de hacer nosotros es confiar, hermanos, y entregarnos más a Dios, hermanos, y dejar el pecado y dejar el mundo, hermanos. Incluso, David, me interesó mucho esa parte, que no es el tema, pero ya que lo tocaste, es bueno abundar un poco sobre que no hay que tener miedo. Hay muchas personas que se van al campo y lo hacen por miedo, y al hacerlo de la forma incorrecta, tienen que volver otra vez. Y como tú dices que no todos se van a ir, he leído en Maranata, donde la mensajera del Señor dice que ni siquiera provisión debemos hacer. Dice ella, es contrario a la fe hacer provisión para el tiempo de angustia. ¿Por qué? Dice, porque así como Dios preparó mesa para Elías, va a preparar mesa en el desierto para nosotros. Es decir, la ida al campo es más educativa para refrenar nuestro carácter, para aprender a sembrar, para aprender a cocinar, para estar a solas con Dios, pero no es por miedo. Porque hay gente que se van a sembrar y dicen, no, yo voy a sembrar porque cuando venga la persecución, dice la mensajera que es contrario a la fe hacer eso, porque Dios va a enviar ángeles con pan, literalmente lo dice. Sí, amén. Y también dice que si nosotros llegáramos a almacenar demasiado alimento, ¿qué va a pasar? Los malvados van a venir y nos los van a quitar. Ahí eso es lo que dice el Espíritu Profecía. Entonces, por eso, hermanos, miren, uno dice que hay que nosotros ser llevados por fe. Hay que nosotros, hermanos, caminar, avanzar con fe en Dios, hermanos. Yo no tengo miedo de nada y de nadie, hermano. Gloria sea a Dios. Y no es porque yo me sienta valiente o me sienta capacitado. No, hermanos. Yo me siento confiado en Dios. Cuando vino lo que vino con la pandemia, hermanos, yo puse mi confianza en Dios, hermanos. Y ahí ese fue un precursor de lo que va a venir en el futuro realmente, hermano. Y no quiero entrar mucho en detalle porque sabemos, ¿verdad?, que hay que tener mucho cuidado en las redes sociales con lo que decimos con referente a lo que pasó hace unos años atrás con eso. Pero, hermano, el punto que les quiero decir es esto. Miren, muchos fuimos probados. Ese fue el precursor. Fue como, por decirlo así, hermanos, como la introducción, ¿verdad? Y yo creo que la nueva orden mundial lo que estaban tratando de hacer realmente es probar y ver, sentir un poco cómo estaba el público, cómo la gente iban a actuar, ¿verdad? Era como un entrenamiento. Yo antes trabajaba para servicio al cliente, hace unos 4 años atrás, ya casi 4 años atrás, y hablé con una persona que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos. Él era un pastor, porque el gobierno de los Estados Unidos también emplea a gente religiosa, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos lo hace de una forma simbólica. Entonces, dice este pastor, me confesó en la llamada de teléfono, él me dijo, yo soy retirado, el pastor Ray, el americano, me dijo, te voy a confesar algo.
lo que se estaba preparando a hacer el gobierno, me dijo él, y me quedé extrañado que me estaba compartiendo esto en el teléfono. Pero él me dijo, lo que estaba preparándose el gobierno de los Estados Unidos era para la manifestación de los ovnis. Estaban queriendo prepararse para los alienígenas, la gente ver la manifestación alienígena y el engaño de los ovnis, dijo. Pero no les salió ese plan. Entonces fueron al plan B, que era la pandemia, que era lo del, ustedes saben lo de qué. Entonces, hermanos, miren, esta gente tiene un plan sistemático, tienen esta gente, hermanos, todo preparado. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como dijo el hermano Sandy, debemos de depender de Dios completamente y no preocuparnos, hermanos, realmente. Sí, hay que obviamente hacer la preparación necesaria, adecuada, pero, hermanos, cuando viene a todo el resto, hermanos, sabemos que Dios es el que va a proveernos a nosotros, hermanos. Y así ha pasado incluso en mi vida personal. Aunque no he sido perseguido toda mi vida, pero hay momentos, hermanos, cuando yo era un agente de bienes y raíces, por ejemplo, había momentos que a mi familia no teníamos que pagar la hipoteca, ya venía el pago mensual, y yo estaba pero preocupado, hermanos, porque cuando uno es un agente de bienes y raíces, por ejemplo, uno tiene que esperar que se cierre todo. Cuando se cierre todo y no hay, obviamente, problema con el cierre de la casa, ya después de eso es cuando uno recibe su pago, la comisión. Entonces, hermano, me recuerdo ese año, porque yo solamente estaba trabajando bienes y raíces. Ese año, hermano, ese mes particularmente tenía que pagar mi hipoteca y ya venía. Y entonces mi familia y yo platicamos de esto y dije, tengo que pagar mi hipoteca. Hermanos, gloria sea a Dios, hermanos, que un día después de haber orado, hermanos, llegó mi pago, hermano, y pude pagar mi hipoteca a tiempo, hermano. Entonces, eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de entender, hermanos, que Dios quiere que nosotros podamos confiar en Él completamente, tener fe en sus promesas, hermanos, que Él nos va a cuidar, nos va a proteger. Vamos a leer un poquito más de esto, hermanos. Miren, ahora está diciendo aquí del día de reposo como punto focal. Dice, siendo la observancia del sábado la manifestación externa del sello de Dios, y la marca de la bestia fue observancia del domingo, y debido a que lo primero es una señal de lealtad al Creador, en tanto que lo segundo es lealtad a Roma y al poder satánico, resulta natural que el día de reposo se convierta en el gran tema central de la controversia en los últimos días. Hermanos, voy a decir esto, y hermano Sandy, si usted quiere añadir más, por favor, comparte, hermano. El presidente Trump con la Agenda 2025, ¿ok? Con el proyecto 2025, con los evangélicos, con el respaldo de los evangélicos cristianos protestantes, que nosotros sabemos que son protestantes apóstatas, con el gobierno de los Estados Unidos, hermanos, ¿ok? Esta gente, hermanos, ellos les está, por decirlo así, está picándoles el deseo de que haya un día de descanso, que haya un movimiento religioso, un despertar, reavivamiento, obviamente, en los Estados Unidos, y eso es lo que ellos están añorando en estos momentos, hermanos, ¿ok? Los pastores americanos, los pastores televangelistas en los Estados Unidos, que es el país más poderoso, están, hermanos, ellos diciendo qué importante es que podamos regresar a Dios, que podamos nosotros, obviamente, no olvidarnos de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es la mentira, el pretexto que va a usar Satanás? El día domingo, hermanos, ¿ok? Que sabemos nosotros que es día satánico, es el día que Roma obviamente ha usado. Entonces, hermanos, por eso es importante que nosotros entendamos una cosa, y como dice la mensajera del Señor aquí, la iglesia remanente será puesta en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, imagínense, dice, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de la controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles, hermano, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber unidad de iglesia y Estado. ¿Qué dice Apocalipsis 17? Dice que cuando Juan fue llevado en visión, vio a una mujer, una ramera, vestida de púrpura y escarlata, sentada sobre una, ¿qué cosa? Una bestia. La mujer representa, ¿qué cosa? La iglesia. La bestia representa un poder civil, un reino. Un país político. Entonces se unen los dos y van a qué cosa? A perseguir, dice, al pueblo de Dios. ¿Por qué? La minoría, porque ellos están guardando el día que Dios ha señalado, no el día que señalaron los seres humanos. Entonces, ¿qué día va a presidente Trump? El proyecto 2025, los evangelistas, los protestantes, los cristianos religiosos en los Estados Unidos, ¿qué día? Y el gobierno
¿Qué día van ellos a estar promoviendo? El domingo, el primer día de la semana, hermanos. ¿Ok? Dice, se demandará con insistencia que no se debe tolerar a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Conflicto de los siglos 673. Esto, hermanos, me recuerda a Jesucristo cuando se recuerda cuando el pueblo de Dios dijo, es importante que perezca un hombre, que perezca toda la nación, se recuerdan, porque ellos tenían miedo de que Roma los iba ¿qué cosa? A castigar a ellos por su rebeldía. Pero dijo, no, es más importante que solamente un hombre pueda hacer el sacrificio y morir, que toda la nación entera sea castigada, dice. No voy a hacer que los romanos desciendan sobre nosotros y nos destruyan a todos nosotros. Pero cómicamente, 40 años después, pasó eso, ¿verdad? Se recuerda que cuando llegó Roma con Tito, destruyeron a Jerusalén, destruyeron a los judíos. Pero hermanos, miren lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. Lo mismo van a decir estas personas, hermanos. ¿Ok? Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Entonces a nosotros nos van a estar culpando de todos los males que van a estar sucediendo en el mundo, los incendios, las guerras, rumores de guerras, desastres naturales, desastres socioeconómicos, políticos, inestabilidad, pandemias, llagas, todo tipo de destrucción en el mundo. Ellos nos van a estar, ¿qué cosa? Culpando a nosotros, porque van a decir, estos rebeldes, por la culpa de esta gente, es que Dios está castigando al mundo. Pero no, hermanos, ellos no entienden que no es Dios, ¿ok? Dios no es el que nos está castigando a nosotros. Dios está al lado de nosotros porque nosotros somos los que estamos honrando a Dios. Ellos están, ¿qué cosa? Honrando a Satanás, están honrando el mundo. Los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán, dice, para hacer que todos honren el domingo y para ellos apelarán el cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. Conflicto de los siglos, página 650. Lo voy a leer una vez más, hermanos. Los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ellos apelarán el cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. Muchos adventistas, hermanos, con la pandemia, ¿qué pasó? Cayeron en la tentación de ustedes saben qué cosa, no lo voy a decir. Cayeron en la tentación. Muchos adventistas, pastores. Yo le daba estudio bíblico a un hermano en Kansas City, Kansas, que queda como unos 40 minutos donde yo vivo. Hermano, ¿sabe lo que me dijo ese hermano? Dice que el pastor y los líderes ahí estaban queriendo promover, ustedes saben qué cosa, y estaba animándole a la gente a que ellos aceptaran, hermanos, usted sabe qué cosa. El pinchazo babilónico. Sí, exacto, el pinchazo babilónico. Entonces, hermanos, imagínense qué cosas, cómo muchos adventistas cayeron en el engaño de esta trampa del enemigo, hermanos, con esto, hermanos. Y yo les estaba advirtiéndole a la gente cuando salió esta pandemia, les dije, hermanos, no vayan a ponerse el pinchazo babilónico, no entiendan que esto viene de parte de la nueva orden mundial. Esto tiene que ver con la despoblación, agenda de las Naciones Unidas, tiene que ver con la despoblación mundial. Ellos están tan preocupados que hay mucha gente. La primera enmienda de la Georgia Guidestones dice que ellos quieren que solamente haya 500 millones para que haya estabilidad y armonía y balanza, en la balanza, dice mundial, y que solamente haya 500 millones. Entonces, ¿cuántos seres humanos hay en el planeta Tierra hoy en día? 8 billones, 8,000 millones de habitantes en el mundo. Entonces, es decir, el 90-95% va a tener que ser destruido por muchas maneras, guerras, ataques nucleares, enfermedades, pandemias, epidemias, hermanos, la contaminación en la comida, contaminación en el medio ambiente, hermanos, para poder ellos tener su cifra que ellos desean, que solamente son 500 millones de habitantes, hermanos. ¿Ok? Muchos adventistas cayeron en la trampa, en el ejercicio, en el precursor, hermano. Entonces, ¿cuánto más adventistas van a caer cuando se ponga esto, como dice, color de hormiga, hermanos? Cuando la sopa esté caliente y esté hirviendo, ¿cuántos adventistas no van a poder subsistir, hermanos? ¿Por qué? Porque su relación con Dios no fue fortificada, porque no fueron ellos santificados, porque no quisieron creer realmente, hermanos, en lo que estaban practicando. Entonces, es un llamado para nosotros, pueblo de Dios.
de que debemos despertar. Si yo no estoy bien con mi Dios, entonces hay que mejorar las cosas en este año. Si yo estoy careciendo de poder o de valentía, de entrega al Señor, hermano, entonces este año hagamos las decisiones importantes, hermanos. Yo es lo que le he dicho al Señor y yo no me considero, hermanos, miren, yo soy muy honesto. El hermano Sandy me conoce y yo hablo del corazón. Yo le digo al Señor, Señor, perdóname, Señor, yo sé que soy un pecador. Hay muchas cosas que todavía me atraen a mí. Tengo luchas, hermanos, tengo pruebas, hermanos, pero le digo, Señor, tú sabes que dentro de mí yo te amo, Señor. Desde pequeño yo te he amado. Desde pequeño yo fui entregado a ti, consagrado a ti, Señor. Entonces ayúdame a que yo pueda despertar, que tu Santo Espíritu me pueda ayudar a entender que ya se va a terminar este mundo y que el mundo va a ser destruido y que tú vienes muy pronto a este mundo y la puerta de la gracia se va a cerrar, Señor, y no voy a hacer que yo no voy a salvarme por mi indiferencia espiritual o por mi incredulidad o por lo que sea, por amor a este mundo, amor a las cosas terrenales. No, entonces, hermanos, por favor, este es un llamado para cada uno de nosotros a que podamos nosotros hacer decisiones muy drásticas, muy profundas, de magnitud muy grande, hermanos, en este año de poder, obviamente, consagrarnos más a Dios. ¿Qué le parece, mi hermano Sandy? Sabe, David, quiero volver un poquito atrás sobre esto del pinchazo babilónico, para dar un mensaje que va acorde con esto de la persecución. Recientemente yo hice un tema y lo colgué ahí, hablando de las autoridades, porque lo que llevó a la alta dirigencia de la iglesia a tomar decisiones en cuanto a imponer en las iglesias el pinchazo babilónico es que ellos querían estar acorde en componenda con las autoridades y tomaban el pasaje de Pablo en Romanos, donde Pablo dice que debemos estar sujetos a las autoridades, pero luego Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice que nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades siempre que sea para buena obra. Cuando las autoridades dicten leyes que vayan en contra de los principios divinos, nosotros no tenemos que obedecerle. Pero ellos, por estar en armonía con el gobierno, fueron por las iglesias diciendo que había que usar el tapaboca y el pinchazo babilónico. ¿Qué ocurre? Yo investigando me di cuenta que no solamente las iglesias evangélicas pertenecen a la Unión Mundial de Iglesias, sino que la iglesia adventista, y esto lo digo con autoridad, pueden entrar a la página donde quien auspicia la Unión Mundial de Iglesias es el mismo Papa, y la iglesia adventista pertenece a la Unión Mundial de Iglesias porque ellos tienen que estar metidos allí. Sí. Un texto fuera de su contexto es un pretexto, entonces debemos de leer todo. Hermanos, miren, volviendo a ese punto, ese punto es muy importante, el que usted mencionó acerca de el liderazgo de la iglesia adventista, la corporación, lo que hicieron, la conferencia general, lo que hicieron con lo que pasó el pinchazo babilónico. Miren, hermano, cuando yo vi el video del doctor Conrad Vine, lo vi todo, porque, hermano, hay que tener mucho cuidado, no debemos de estudiar desde el principio hasta el fin, y hay que nosotros, hermanos, realmente ver y escuchar cada palabra. El doctor Conrad Vine no estaba diciendo de que hay que formar nuevas iglesias, que esto lo que él dijo, de que nosotros tenemos el derecho de a los líderes, nosotros decirle a ellos cuando están haciendo algo malo. Porque el pastor Ted Wilson dijo eso cuando él fue elegido como presidente en el 2010 en Atlanta, Georgia. Él dijo, ustedes los miembros tienen que tener nosotros los líderes como responsables cuando no estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro deber, dice, como líderes. Entonces, el doctor Conrad Vine dijo eso. El doctor Conrad Vine dijo, y por la astucia y la maldad de la conferencia general en aliarse y apoyar al gobierno y a las agencias terrenales más que a sus propios miembros, cuando miles de adventistas, y contó la historia de un joven adventista que fue afectado gravemente por el pinchazo babilónico. Entonces, hermano, eso es cierto, hermano, y por eso yo estoy molesto y enojado con la conferencia general, porque esta gente, hermanos, que deben de estar velando por los intereses espirituales y proteger al pueblo de Dios, ¿qué están haciendo ellos, hermano? Nos están llevando al matadero. Y no están protegiendo al pueblo de Dios y no están preparándonos a nosotros para lo que viene el mundo, hermano, la marca, la bestia, el cierre, la puerta, la gracia, la persecución. Entonces, hermanos, por eso nosotros, hermanos, entendamos una cosa. Los ojos siempre deben estar puestos en Cristo Jesús, hermanos. La cabeza es el Señor y no debemos de olvidarnos
de que Él es realmente nuestro presidente, nuestro rey, nuestro salvador. Él es nuestra cabeza. Él es el que merece toda la honra y la gloria. Y por eso, hermano, yo voy a predicar este mensaje hasta que me muera, con todo el pulmón, con toda mi fuerza y energía. Y hermanos, Dios, hermanos, es el que nos va a proteger y nos va a cuidar a nosotros, hermanos, ¿ok? Y por eso yo, hermanos, quiero seguir predicando esta pura verdad, hermanos, y advertirle a la gente la falsedad y la hipocresía de la Conferencia General y los líderes, hermanos, que ellos, hermanos, en vez de ayudarnos y protegernos, ellos están aliándose con el enemigo. Sabe, David, ya que estamos platicando sobre esto, hay muchos hermanos que cuando ven estos temas me han escrito y me han dicho, y si una persona que quiere entrar al pueblo remanente de Dios ve estos temas y está inquieto por tomar su decisión, ¿qué debe hacer? ¿Qué ustedes le pueden decir? Y se agarran de allí estos hermanos para decir como que estos temas no son oportunos para el público. Pero tú que tienes experiencia, me gustaría preguntarte, ¿qué tú le dirías a esas personas que quieren entrar a un conglomerado o entrar al verdadero pueblo remanente de Dios y guardar sus mandamientos? ¿Cuál es el consejo que tú le dirías a ellos? El consejo que yo les diría, hermano, honestamente, es que se fijen en Cristo Jesús, que ellos tengan una relación verdadera con Jesús, que ellos no se enfoquen en la religión, en los líderes, en la Conferencia General, que nosotros como pueblo remanente, la iglesia verdadera de Dios, no la corporación, no el 501c3 como dice, sino que el pueblo remanente de Dios dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, el Espíritu y profecía. Entonces, mi consejo para ellos es esto. Yo les voy a hablar la verdad. Yo les voy a decir, miren, esto está pasando. Esto es lo que está ocurriendo en la Conferencia General. Yo no les voy a esconder nada a ellos porque ellos van a tener que hacer una decisión. Y hermano, yo creo que ya no es tiempo nosotros para andar perdiendo el tiempo. Es tiempo que nosotros podamos compartir todo y predicarlo tal como es, hermano. No andar nosotros escondiendo, ocultando o diciendo, bueno, esto lo voy a decir, esto no, ya no es tiempo para esto. Porque, hermano, el cierre de la puerta de la gracia está muy cerca para nosotros, que dice la palabra es que el juicio comienza con nosotros primero. Entonces, mi consejo para ellos es tengan una relación verdadera con Jesucristo. ¿Y saben por qué digo eso? Y se suena fácil la respuesta, pero no es, porque no todos nosotros tenemos una relación verdadera con Jesucristo. Yo hace 4 años atrás fue la última vez que tuve un sueño con el Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo. Hermanos, el último sueño que tuve con el Señor Jesucristo fue muy triste. ¿Saben por qué? Porque en el sueño yo lo vi al Señor sentado en medio de la casa. Y en el sueño, cuando yo voy entrando, lo reconocí inmediatamente y me alegré, me sentí tan feliz porque, hermano, Jesús es bien lindo, es hermoso. No se puede describir, hermanos, la cara, el rostro, el ser de Jesús es tan hermoso. Entonces yo salí corriendo, hermanos, como cuando una persona ve a su artista, celebridad famosa, salí corriendo feliz y fui alrededor donde estaba Jesús sentado. Pero hermanos, cuando lo vi a Jesús cara a cara, lo vi triste, con su semblante triste, así como decaído. Le dije, Señor, ¿qué te pasa? Yo preocupado, Señor, ¿puedo hacer algo por ti? Y me dijo, hijo, estoy triste porque mi pueblo no me conoce verdaderamente. Entonces, hermanos, por eso les digo, hermanos, debemos de tener una relación verdadera con Jesucristo como tiene que ser. Hay mucha gente que profesa tener una relación con Jesús, pero no es, hermanos. Es una relación artificial, es una relación de conveniencia, es una relación mentirosa que pensamos que solamente porque he orado en la mañana y leo un poquitito en la tarde, eso ya no, hermanos, es que no hemos conocido a Jesús. Cuando estaba más joven, mis padres me estaban dando unos consejos. Yo, como joven en ese tiempo, ¿verdad? Porque me gusta ser honesto, me había revelado un poco, no me había salido de la iglesia, pero me había revelado un poquitito, 19 años. Y leí el libro del pastor Attilio René Dupertus, del Romanos, creo que es, sí, Romanos, donde para terminar, hermanos, donde cuenta de cómo había un hermano que dio su testimonio y dice que por 30 años él había ido a la escuela adventista, se había graduado, había estado en la iglesia, y dice pero recientemente, ayer, en un hotel en Nueva York, conocí a Jesucristo por primera vez.
Hermanos, cuando yo leí eso me puse a llorar enfrente de mis padres, porque yo sabía que en ese momento no estaba pasando yo por un momento muy fácil, estaba pasando por un momento de lucha espiritual y me puse a llorar y lloraba y mis padres orando por mí, hermano. Yo sentía la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando leí esa historia me tocó, porque hermanos, así es, hermanos. Muchos de nosotros pensamos tener y conocer a Jesucristo y tener una relación con Jesús y no la tenemos, hermanos. Carecemos verdaderamente de eso. Entonces, mi consejo para todos nosotros es que realmente conozcamos a Jesús, y cuando lo conozcamos, vamos a realmente, hermanos, sentir la diferencia en nuestras vidas. Vamos a sentir realmente la presencia del Señor en nuestro ser. Amén. Vamos a orar entonces. Amante Padre, gracias te damos por este mensaje, Señor. Ayúdanos a que este mensaje no caiga en el vacío, sino que dé fruto al 100 por 1 y que nos ayude a conocerte, porque tú dices en tu palabra: empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Señor, hay muchas personas que tienen incertidumbre, se preguntan: ¿y ahora qué voy a hacer? No estamos mandando a nadie, Padre eterno, a que deje de congregarse, sino a que hagan lo que dice nuestro hermano David, a que te conozcan. Y una vez te conozcan, tú le indicarás lo que ellos tienen que hacer, que es vivir de acuerdo, aún así dice Jehová, a la ley y al testimonio, poner en práctica lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Ayúdanos a nosotros que estamos frente a la pantalla a ser ejemplo en todo lo que hacemos, Señor, y por tu misericordia que alcancemos, que cuando tú vengas en gloria también estemos allí y podamos conocer a muchos hermanos que por medio de estas predicaciones pudieron llegar a tus pies. Que toda gloria y honra sea para ti. Bendice a David, a su familia, fortalécelo, también a mí, a mi familia. Y cuando el tiempo no dé más, Señor, que tú nos dé un lado preparado allá en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermano David, gracias como siempre. Ya nosotros iniciamos este nuevo año, por la gracia de Dios, con nuestra nueva agenda, donde por la gloria del Señor, nuestro hermano David estará todos los lunes. Ya ustedes pueden incluso enviar su pregunta, qué tema ustedes quieren que él prepare, qué preguntas ustedes quieren que él conteste, porque él los lunes va a estar fijo con la ayuda de Dios, al menos que se presente una emergencia, ¿verdad? Porque somos, ¿verdad? Estamos en este mundo y se presentan emergencias. Un abrazo, David, y feliz resto del día. Hermano Sandy, solamente quiero darle las gracias, hermano, porque es un privilegio trabajar con usted. Dios me lo bendiga. Siga adelante, hermano. Yo oro por usted y también por todos los hermanos. No están solos, hermanos. Denle en sus vidas más al Señor y ya van a ver, hermanos, cómo vamos a estar mejor preparados para las pruebas que vienen a este mundo. Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Quiero decirle a nuestros hermanos, que son muchos, de diferentes países, ya somos 81,000 en esta comunidad. Pasen por allí, por el canal David. Usted escribe David López o Predicador David López. Le va a salir allí en YouTube una entrevista. Usted entra a ese canal. También puede darle el nombre a nuestro hermano David para que lo busquen con más exactitud. Es arroba el símbolo David López 07. Y ahí va a aparecer mi canal de YouTube para honra y gloria de Dios. Bien, yo creo, David, ya como esto es en vivo, vamos a tener que cambiarle el nombre, David, a ese canal para que la gente lo encuentre con más facilidad. Ya se nos va a ocurrir un nombre que sea alusivo a lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en el caso de nuestro hermano Víctor en Argentina, un servidor, nos pusimos a orar y le dije: Víctor, ya tengo el nombre, el último llamado profético, y así le puso. También contigo me gustaría que le pongamos un nombre alusivo a lo que tú predicas. Un abrazo y nos vemos. Gracias, hermano. Suscríbete a nuestro canal, regálame un me gusta, estaremos orando por ti. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.